Salude al chochólogo. Andrés, muy buenos días. Bienvenidos a este espacio informativo. Excelente semana. Buenos días, mi querida Carlita. Buenos días, Jaime. Buenos días con todos los colegas, amigos que integran el equipo de Ecuador en directo. Les agradezco muchísimo por la invitación. Bueno, hoy estamos también recordarle a la audiencia en X, en TikTok ya mismo, pero bueno, ya estamos en X, ahora es el nuevo nombre, ¿no? El nuevo nombre. Que no me acostumbro, ¿no? No me acostumbro. Bueno, yo creo que algunos no nos acostumbramos, pero bueno, estamos en todas las plataformas digitales. Chochólogo, bueno, el tema de los apagones sin duda alguna es un malestar que tiene la ciudadanía y que lo ha seguido teniendo. Algunos piensan que le tuvo un costo político para el presidente en la consulta popular, ¿no? En todo caso, esto se sigue dando y el presidente, al fin de tratar de salvar su pellejo, como decimos en el adagio popular, ante la ciudadanía, dijo, es sabotaje. Bueno, cortó la cabeza de su ministra y de algunas otras personas más. ¿Quiénes son los responsables de esos apagones? Carlita, gracias por esa pregunta. Primero yo te diría que si él quiere utilizar esos calificativos, debería verse un poco al espejo y en tal caso hablar de autosabotaje. Porque los únicos que han saboteado al sector energético, al sector eléctrico de este país, son justamente las personas que han propiciado reformas, las personas que han propiciado el mal manejo del sector y las personas que históricamente en este sector han propiciado el conflicto de interés. Entonces, no podemos hablar de sabotaje endilgando la responsabilidad a una persona o a una corriente ideológica o política. Lo que tenemos que ver es un poco el espejo, reflejarnos un poco en el espejo, digo como gobierno nacional, ¿no? Para ver realmente qué es lo que ellos hicieron mal y llegar a este punto en el que estamos actualmente. Y ahí vamos a identificar algunas cosas y ahí vamos a ver varios datos perturbadores que les traigo el día de hoy. Digo, para que puedan sacar sus propias conclusiones, porque lo que sucedió en el sector eléctrico es una crisis inducida. Es un autosabotaje. Es decir, la posibilidad de que el Ecuador nunca pueda generar su propia energía y sea autosuficiente. Yo el otro día escuchaba a una colega periodista que me sorprendía, no daba ningún dato, ¿no? No daba ningún dato revelador, de todo era pura generalidad, no ponía nombres y apellidos, no ponía los nombres de las empresas, no hablaba de los nombres de los funcionarios públicos, pero esta colega periodista, que en su momento bastante odiadora, o para no decirlo así, con una postura ideológica y política contraria, digamos, a la que sostenemos los sectores progresistas, pero ella lo que decía básicamente es que lo que realmente quieren es que el país no pueda generar su propia energía. Y a mí me sorprendía porque dije, wow, llegó a una conclusión importante, a pesar de que toda la recopilación de la información no era sólida, pero la conclusión en general es real, es así. Y realmente no se equivoca. Hoy les voy a presentar cómo el conflicto de interés, cómo la captura de la decisión del Estado, cómo the revolving door, la puerta giratoria ha permitido que de alguna forma nosotros tengamos hoy por hoy un Estado completamente capturado por los grupos económicos, capturado por sus intereses, por sus agendas, por sus conflictos de interés, y por funcionarios públicos que prácticamente han vendido el sector a precio de gallina enferma. Chochólogo, cuando nosotros hablamos de autosabotaje, podemos de pronto deducir que básicamente se creó esta necesidad de la energía eléctrica para
poder satisfacer intereses propios, intereses del business, del negocio propio que tienen pues estos grupos de poder? Pero por supuesto, Carlita. Miren. ¿Cómo aseguramos si eso? ¿Cómo aseguramos eso? Y te pregunto, ¿cómo aseguramos o cómo podríamos estar seguros de eso? Porque bueno, el problema de la energía eléctrica era un problema que ya se venía dando. Entonces, ¿crees que desde el gobierno de Moreno, donde obviamente se destruyó todo lo productivo que se pudo haber hecho en materia energética y se desatendió todo esto, ¿ya crees que venía esto programado? Sí, como dice el adagio popular, me extraña araña que siendo mosca usted no me conozca. Vamos entonces con los datos perturbadores. Mira, Carlita, hay un decreto ejecutivo que lo emite el expresidente Lenín Moreno, a mediados de 2019. Me parece que es el 138. Perdón si soy impreciso en este momento. Pero ese decreto ejecutivo lo que establece, porque lo conozco bastante bien al contenido, junto con la legisladora Palacios presentamos un proceso de fiscalización bastante claro y sucinto y al mismo tiempo muy explicativo de cómo se implementaron varias reformas en el sector energético. Este decreto ejecutivo, ¿qué es lo que hacía? Se subía a una corriente filosófica, política, económica, que lo que te decía es, el Estado no sirve, no puede administrar el Estado, entonces empleemos la gestión delegada y demos al sector privado, a través del público, la gestión delegada. Cuando nuestra propia Constitución establece que la gestión delegada puede ser en casos emergentes, y cuando yo digo gestión delegada es darle, por ejemplo, el negocio de la generación eléctrica a los privados, algo que está actualmente en potestad del Estado ecuatoriano. Nuestra Constitución establece la excepcionalidad, solo en casos excepcionales. ¿Cuál es la excepcionalidad? Y hay un pronunciamiento incluso de la propia Corte Constitucional, que establece que la excepcionalidad es un fenómeno natural, que la excepcionalidad es, no sé, cayeron 20.000 rayos y partieron todas las centrales hidroeléctricas. Estoy exagerando, ¿no? Pero digo, para comprender un poco la excepcionalidad. Eso es lo que establece nuestra Carta. Aquello que no se pudo controlar, que no se puede controlar, como ser humano, ¿no? Como Estado. Okay. Algo que sale de las manos del control estatal. Entonces esa es la excepcionalidad. Pero ¿qué pasa? Que hicieron de la norma la excepción. Entonces lo que ellos hacen es establecer este decreto ejecutivo que sostiene que hay que entregar a través de gestión delegada al sector privado, que era de entrada inconstitucional. A través de un decreto ejecutivo, el presidente Moreno quiso reformar la Constitución. ¿Y ese decreto fue en función de qué? ¿Qué alegaba en ese momento? ¿Cómo lo justificaba? Lo que justificaba es que el Estado ecuatoriano y el sector público, y lo que dice el propio Santos Alvite, no puede administrar, no puede ser parte, no puede tener el monopolio del sector energético, porque el Estado es ineficiente. Esto es, digamos... Pero la energía es parte de los sectores estratégicos, pues, y eso es manejado por el Estado. Por eso mismo, esto es un sofismo, es una mentira, es un eufemismo. O sea, no hay evidencia científica que demuestre que el Estado no puede administrar los sectores estratégicos. No puede administrar los sectores estratégicos cuando existen intereses detrás de esos sectores estratégicos. Y ahí viene una serie de reformas. Y esto lo planteó el propio inefable Richard Martínez para impulsar estos procesos de gestión delegada. Ustedes deben recordar que incluso se habló de la monetización de los activos del Estado. Ahí nace este problema. De ahí en adelante se intenta inventar algunas cosas para no fortalecer al sector y al parque generador de energía eléctrica de este país. Y se inventan los famosos procesos de selección pública. ¿Qué eran estos procesos de selección pública? Una serie de proyectos privados para generación de energía eléctrica. En estos proyectos privados de generación de energía eléctrica aparecen poderosísimos intereses internacionales. Incluso detrás de esos intereses internacionales, y nadie ha mencionado nada al respecto,
El propio Santos Alvite lo dice en su defensa en el juicio político, y dice, y menciona el proyecto, al famoso proyecto Conolopus, detrás del cual estaba el señor Roque Sevilla, consejero ad honorem del expresidente Guillermo Lasso. Un proyecto que se viene arrastrando desde el 2018, y en ese proyecto aparece una empresa internacional con poderosísimos intereses llamada Tesla, que nos iba a suministrar los repuestos para las constituciones o construcciones de los proyectos fotovoltaicos en este país, con una energía extremadamente carísima que nos salía el aproximadamente 70 centavos. 70 centavos. Conolopus iba a establecer en la región insular, en las Islas Galápagos. Entonces, desen cuenta cómo esto se viene arrastrando desde el año 2018. Mientras todo eso existía y esos poderosos intereses se expresaban, por otra parte, el Estado ecuatoriano abandonaba completamente el sector. No invertía, no reinvertía las utilidades de las empresas públicas generadas, CENEL, CELEC, CNT, todas las de sectores estratégicos, y eso generó además y adicionalmente una descomposición en el sistema público, porque empiezan a aparecer autoridades, mandos medios con conflicto de interés, tenían prohibición para ejercicio de cargo público, no podían estar en la gerencia de estas empresas públicas porque les prohibía el artículo 14, y una serie de problemas graves, además de la corrupción. Eso es lo que sucede en el sector eléctrico, en el sector energético de este país. Entonces, cuando a mí me dice o escucho yo de parte del presidente de la República que esta es una crisis, es un sabotaje, esto es producido por Correa porque se tomó todo el agua de Mazar, de Paute, por los correístas que abrieron las compuertas y gente, perdónenme la expresión, idiota que se come el cuento, a mí lo único que me causa es mofa y chiste, porque desconocemos absolutamente lo que ha sucedido en estos últimos 6 años en el sector eléctrico, en el sector energético de este país, con poderosísimos intereses de gente que no quiere que seamos autosuficientes. Yo hoy les voy a demostrar por qué. Andrés, eso quiere decir que no se dio mantenimiento, tampoco se construyeron nuevas hidroeléctricas, ni siquiera se terminó una hidroeléctrica que creo que faltaba el 10 o el 15% para terminar esa hidroeléctrica. A propósito, o sea, de acuerdo a los expertos, dicen que cada año había que construir 200 nuevos megavatios de energía. En 8 años casi no se ha construido ni un megavatio de energía. Por lo tanto, ahí tenemos el déficit, porque cada año aumenta el consumo de energía. Es que, mira, Jaime, esto es inducido, esto es un autosabotaje. El gobierno de Moreno reforma en una ocasión el Plan Maestro de Electricidad, algo que tenía una proyección hasta el 2030. Y viene Lasso y lo vuelve a reformar al Plan Maestro de Electricidad. Y casualidad establecen dentro del Plan Maestro de Electricidad todos estos proyectos que les acabo de citar, Conolopus, Villonaco, El Aromo, incluso utilizando parte de los predios estratégicos para la constitución de una refinería propia, que la necesita el país. No sé si ustedes se han fijado en el balance energético del año 2023. Y ahí vamos a ver cómo la demanda del diésel o de los derivados ha crecido exponencialmente. Y estamos invirtiendo mucho más en importación de combustible que antes. Pero no necesitamos nosotros refinería. Eso es para países desarrollados. Nosotros, como somos subdesarrollados, necesitamos seguir importando. Porque ese es un negocio. Y hay que pensar en eso. ¿Para quién es el negocio? ¿Para qué sector es el negocio? Entonces lo que hacen es eso, generar una crisis, generar el problema y después presentarnos la solución. ¿Cuál ha sido en la actualidad la solución? Y aquí les voy a dar algunos datos perturbadores, porque después de la reforma al Plan Maestro de Electricidad y de incluir estos proyectos privados que, por ejemplo, solo para darles algunos datos, no tenían licencia ambiental, no tenían informes técnicos favorables,
es decir, de las condiciones técnicas de la elaboración del proyecto como tal, no era favorable, no habían condiciones técnicas. En el caso del Aromo, por ejemplo, se hace un análisis del impacto solar y ni siquiera tenían un balance de la energía solar y del impacto en la zona del Aromo, donde se iba a construir la refinería del Pacífico. Habían problemas con los predios, los indicadores económicos de las empresas que estaban participando no alcanzaban para justificar la inversión. Es decir, unas aberraciones jurídicas espeluznantes, conflictos de interés, empresas que tenían guaridas, paraísos fiscales, que estaban participando en el concurso público. Es decir, no tienen idea cómo nos han visto todo este tiempo la cara de pendejos, discúlpenme la expresión, los medios de comunicación exponiendo eufemismos y mentiras que no son reales. De hecho, el gobierno ya conocía este problema porque se lo viene arrastrando incluso desde marzo del 2023, cuando Santos Alvite ya nos dice, oigan, tenemos que comprar energía eléctrica porque es inevitable el tema de los apagones. En marzo de 2023 ya se sabía de este tema y él ya plantea la contratación de una empresa que se llama Car Power Ship, de origen turco. Y ahí yo les voy a demostrar el chanchullo. Tenemos las imágenes, creo, que me enviaste sobre este tema. Así es. Miren, esto es perturbador. Se supone que Car Power Ship, que es la empresa que nos va a entregar o nos iba a entregar en ese momento 480 megavatios, en la actualidad nosotros necesitamos 1000 megavatios según la versión oficial de Roberto Luque, el ministro a cargo. ¿Saben cuál fue el inconveniente principal de todo esto? El ignorante de Santos decía, la burocracia del Estado no permitió la creación de un fideicomiso mercantil. La principal condición que establecían estas empresas para darnos a nosotros energía eléctrica era la creación de un fideicomiso. En ese fideicomiso se tenía que poner una prelación, es decir, un orden. Para ponerles un ejemplo, como si toda la audiencia nos diera sus ingresos salariales y todos esos ingresos salariales lo ponemos en un fideicomiso. Pero de esos ingresos salariales tú tienes que pagar la comida, el alquiler, la educación, la salud, etc. Lo que ellos hacen es decir, yo sé que tienes todas estas necesidades, pero primero me pagas a mí. Si no, no hay contrato. Y le quisieron meter ese fideicomiso hasta por las entrañas y el tuétano a todas las empresas generadoras y de distribución de energía eléctrica en el país. Les obligaron. Y nadie dijo nada. Por suerte, se logró este tema parar no hablan ese tema los grandes medios, ¿no? Nunca te van a hablar porque incluso hay pauta de por medio. Fíjate cuántas contrataciones públicas han hecho, cuántas inversiones, cuántas veces han comprado agencias para poner platita en medios de comunicación y elevar la imagen de las empresas públicas, de distribución de energía eléctrica. Entonces eso es lo que estableció como condición Car Power Ship. Y primero también dijo, bueno, ustedes me tienen que dar en primer pago 80 millones de dólares. Pero lo loco de todo esto, estimado Jaime, Carlita, es que la que lideraba la negociación era la Corporación Eléctrica del Ecuador, SELEC EP. Y SELEC tenía como gerente al señor Ángel Gonzalo Uquillas Vallejo. Los documentos que acabas de mostrar demuestran la factura del viático del 17 de abril de 2023 del señor Uquillas. También están ahí los pasajes. Si lo puedes poner en pantalla, te agradezco, mi querido Jaime. Ahí está. Uquillas, Vallejo. Esos son los pasajes del señor Gonzalo Uquillas. A Turquía, a visitar a Car Power Ship. Pero ¿sabes qué es lo que llama poderosamente la atención? Que sorpresivamente cambian el contrato y la negociación y le endosan la responsabilidad a la empresa eléctrica Quito, que es de capital mixto, pero que también es propiedad del Estado ecuatoriano. Y resulta que en Quito lanzan la licitación. Por ahí también tienes otro documento del contrato con la empresa eléctrica Quito.
Ahí está el contrato por 163 millones de dólares. Aquí yo quiero hacer énfasis, mis queridos chochólogos, amigos. Hay una absoluta claridad de que se está manejando un lobby impresionante. ¿Por qué razón? Porque la pregunta que debemos realizar, o la que nos tiene que atormentar, es cómo es la vaina de que Uquillas viaja el 17 de abril a Turquía y la empresa eléctrica Quito lanza el concurso público para asociatividad de la generación de energía eléctrica el 2 de noviembre de 2023. Y el concurso, casualmente, lo termina ganando Car Power Shift. Y saben qué es lo que pone, qué es lo que dice en su informe de viáticos el señor Gonzalo Uquillas, que es actualmente funcionario del gobierno del señor Noboa. Funcionario del gobierno del señor Noboa. Él está a cargo del SENACE. Uquillas es funcionario del gobierno del señor Noboa. Está a cargo del SENACE. En su viático el señor dice reuniones de trabajo en Estambul con la empresa Car Power Shift de Turquía a fin de analizar las características de las posibles soluciones energéticas. Pero esta empresa todavía no había ganado el contrato, ¿no? Cuando él viaja. En abril de 2023 no había ganado. Pero Uquillas ya hizo el lobby en abril de 2023, eso es lo que presumimos. Se fue a Estambul, se reúne con los dueños de Car Power Shift, establecen la hoja de ruta y en noviembre de 2023 lanza la empresa eléctrica Quito el concurso y gana Car Power Shift. La gran barcaza eléctrica que nos va a entregar la energía, los 420 megavatios en ese momento, ahora también sigue deambulando para que pueda ser la adjudicataria del contrato. Solo cierro con esto, mi querido Jaime. Si me ayudas con el último documento, que esto es perturbador. Aquí está. En este documento se dice con absoluta claridad al proceso de compra pública por 163 millones de dólares. ¿Qué es lo que dice la empresa eléctrica Quito y el análisis técnico? Dice: como respuesta a este correo hemos recibido el día de ayer un correo indicando que Car Power Shift no cumple con los indicadores financieros para precalificar. No cumple, dicen. Sin embargo, como somos cuates, somos panas, somos brothers, somos yuntas, les faltó poner esa partecita, una vez revisada la información que enviamos oportunamente, podemos afirmar que nuestra respuesta a la solicitud de convalidación recibida sí cumple con los requisitos de los indicadores financieros requeridos para precalificar. Y al final del día, Car Power Shift fue la ganadora del concurso. Lo que pasa es que se logró frenar este tema desde la Asamblea Nacional. Y en ese concurso participaron United Group, Granme Energy y la turca Car Power Shift International. Entonces, yo les quiero plantear esto y traerles este ejemplo y este caso de estudio para que ustedes, mis queridos chochólogos, ciudadanos, ecuatorianos, guayacenses, pichinchanos, orenses, manabas, no coman cuento. Acá lo que está sucediendo en el país es una disputa brutal por la torta, una pelea a dentelladas para que les entreguen los negocios y los activos del Estado ecuatoriano, porque no les interesa que el Ecuador sea autosuficiente en energía, en la generación de energía. Y adicionalmente, esto, señor presidente Daniel Novita, no es sabotaje, es autosabotaje, es una crisis inducida por los gobiernos antecesores, por los gobiernos con los que usted tiene conflicto de interés, relaciones profundas y cada vez se parece más a Lazo y Moreno. Andrés, pero bueno, aquí el papel que tiene que cumplir la Asamblea, la Comisión de Fiscalización, la Contraloría, es súper importante en esto. Se han hecho de la vista gorda también. Miran para otro lado. Ojalá se avispen. Ojalá, no sé, les den un poco de avispolia, celerina y, no sé, hay que mandarles un caldito de 31 para que Andrés se despierten un poco. Finalmente. ¿Cuál es el caldito de 31? Perdóname, porque me lo van a preguntar. De fin de año, no sé, fin de año, ¿no? No sé cuál es el caldito del 31.
Tienes que visitar Quito y la sierra y te llevo a comer un caldito de 31. Perfecto. El viernes estamos por Quito, ¿ah? Vénganse, ahí nos pegamos un caldito de 31. Listo. Bueno, creo que ya no tenemos tiempo. Quiero agradecerte, querido chochólogo. Nos vemos de pronto en unos días. Yo les quiero agradecer a ustedes por la oportunidad. Solo cierro con esto rápidamente, porque mucha gente nos dice es que los subsidios perversos que son, cuando se trata de subsidiar a los privados, ahí no son perversos, ahí son estímulos. Cuando se trata de subsidiar a los pobres, ahí sí son perversos. Para que ustedes tengan una idea, mis queridos amigos, el subsidio neoliberal, por ejemplo, el valor del subsidio por la tarifa dignidad para nuestros ancianos, nuestras personas de la tercera edad en el año 2022 fue de 17 millones de dólares. Para un total de 177.694 personas, ancianos, personas de la tercera edad, mientras que CENEL le entregó 13 proyectos de energía eléctrica en 2022 solo a 6 empresas, por un valor de 25 millones de dólares. Una de las afortunadas, a la que le dio más de 3 proyectos, fue la industria pesquera Santa Priscila. Así se maneja este país. Por eso nosotros estamos jodidos, porque realmente nos siguen vendiendo oro cuando en la práctica es bambalina. Les agradezco mucho a ustedes. ¿A quién pertenece, pues, no? ¿De dónde viene ese emporio familiar? Por supuesto, ¿no? Hay una vez más que ha comprobado tu investigación y lo que nos acabas de decir. Y con respecto a esto de la crisis energética, ¿no? El presidente de la República le encarga el Ministerio de Energía a alguien que maneja el Ministerio de Obras Públicas, quien tiene las carreteras de este país en un 70% destrozadas. Imagínense ustedes. Andrés, gracias, hermano. Chochólogos, gracias. Ustedes se quedan con las conclusiones, siempre lo digo. See you later. Analizar muy bien todo esto que está pasando y lo que nos muestran nuestros invitados, ¿no? Como el chochólogo en sus investigaciones.